Hola de nueva cuenta, ya andamos aquí, todavía subsistiendo, resistiendo y superviviendo a eso que se llama temporada de enfermedades invernales, aunque todavía estamos en pleno otoño. Así empezó. Pero hoy principalmente quiero hablarles de algo específico, algo mágico. Sí, cosas de viejo, no importa. Pero estaba pensando que ya es diciembre y siempre tenemos esa cosa los adultos de recordar momentos de nuestra infancia o recuerdos de nuestra adolescencia, de nuestra preadultez que añoramos todavía. Y este podcast se trata más de anécdotas, de pasarla aquí tranquilo, un poco chillax, porque pues para grabar algo más elaborado, pues todavía no estoy. Pero ya puedo darles el micrófono y decirles, vamos a sobrevivir otro año. Y ya entrando en lo que es la labor de contarles cosas de viejo. Sí, como mi hater interno dice, cosas de pinches viejos. Y para Franciano o adornarlo, viene en mi memoria cierto día que mi secundaria se agarró putazos con otra secundaria. No literalmente edificios contra edificios, pero sí alumnado contra alumnado. Corría por ahí los años 2000. La neta no me acuerdo exactamente cuál, pero era antes del 2010, de eso estoy casi seguro. Yo no tenía mucho, que acababa de mudarme. Y sí, para hacer otra vez una pinche referencia de un podcast dentro de otro podcast, si se acordarán, yo tenía una buena vida donde vivía antes. Y después, en finales de primero de secundaria, me da la noticia a mi familia que nos vamos a mudar. Entonces, adaptarme a un nuevo entorno fue complicado, fue difícil. Como les conté, había bullying, había gente muy estúpida. Y pues en la zona, así suele ser, la gente es muy hostil. Por mucho que se haya modernizado el lugar donde ahora vivo, hay mejor sistema de transporte, hay internet de calidad decente, la gente no sigue pues las convenciones comunes para resolver problemas, que es hablar. Y menos en ese entonces. He de decir que la zona donde vivo, a pesar de que está urbanizada, no ha dejado de lado esa situación de somos un pueblo pequeño. Entonces, centrándome ya en mi historia, corría el año del 2000, no me acuerdo. Bueno, ya sé que dije eso, pero yo estaba en la secundaria, como mencionaba, no sabía cómo lidiar con la gente, me agarré a golpes con alguien, pero ese no era el punto. El punto es que mi secundaria, donde yo estaba, había un grupo específico de chicas, específicamente de mi salón, que pues fueron las personas conmigo, eran mis amigas al final de cuentas, pero tenían un problema, un serio problema. Una parte de esa población de mi salón, una pequeña minoría que le encantaba regodearse con los de otras secundarias. Básicamente era quitar a los machos alfa de las otras secundarias. Entonces, ese día, como cualquier otro día, entré a clases a tantas. Ese día se me ocurrió no quedarme en mi lugar de siempre. Entré a clases, como debería de haberlo hecho todo ese año. No meterle muchas pausas, pero esa es otra historia. Entonces, da la casualidad que me acuerdo que esta chica era pues bastante
varonil. Era más varonil que yo, podría así decirlo. Le decíamos la taekwondo porque no teníamos mucha imaginación. Pues practicaba y estudiaba el taekwondo como debería de hacerse. Entonces tenía la fama de ser muy broncuda, muy de mecha corta. Entonces era una constante. Y creo que en general las chicas que suelen practicar deportes de contacto suelen ser bastante agresivas. Lo diré por la cantidad de veces que me he llevado golpes de personas agresivas y regularmente son mujeres que practicaron algún deporte de contacto. Pero dejando de lado que me han agredido en ese modo, ese día en específico llegó un grupito de chicas enfrente de la secundaria. Mis compañeras hicieron a bien o a mal salir a enfrentarlas. Nosotros bien emocionados porque iba a haber putazos, pero no contábamos con que venían con media escuela por respaldo. Entonces las calles aledañas se llenaron de pues morrillos vergueros que querían partir madres, porque pues era común en mi zona en que entre secundarias se iban a agredir. Se aventaban petardos, aventaban pues de todo lo que se podían aventar, tratando de evocar mucho a lo que pasaba en las escuelas de la Ciudad de México, que donde había porros trataban de ser algo así porque pensaban en su muy limitado pensamiento que eso era cool. Entonces ese día nosotros, los güeyes de mi salón, a pesar de que yo no me iba bien con ellos, estábamos en las canchas, estábamos echando reta como siempre. Como las chicas estaban haciendo su desmadre, pues para nosotros fue hora libre. Con tal de que no nos saliéramos de la escuela, pues nos prestaron las canchas a los distintos grupos que había en ese entonces. Y para propósitos de mi historia, el turno en el que yo estaba era un turno vespertino que estaba bastante extraño. Porque de hecho yo fui en una secundaria técnica. En ese entonces se estilaba que tus talleres duraban 4 horas. Teníamos un horario raro porque pues era un lugar, sigue siendo un lugar bastante peligroso donde se encuentra la secundaria. Y nuestro horario de clases era de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, estaba extraño el horario. Créanme que sí lo estaba. Porque mientras era el receso de los de la mañana, nosotros íbamos entrando. Entonces era muy fácil hacer cualquier tipo de estupideces en el tiempo muerto. Porque a pesar de que eran clases continuas, había la oportunidad de que te hicieras güey en otro lado. Es normal de secundarias. Pero como mencionaba, al ser esas personas de mentalidad de pueblo pequeño, yo defiendo mi terruño, pues había mucho ese conflicto con las secundarias de las otras regiones. De donde está mi secundaria a donde estaba la secundaria con la que se estaban peleando, hay mínimo una distancia de alrededor de unos 10 kilómetros. Básicamente está en otra colonia. Y entonces, no sé qué tanto poder de convocatoria tenían las chicas de esa secundaria, que llegó toda la escuela a aventar de rocas, petardos. Eso decían, vamos a rockear a las otras secundarias. Básicamente era aventar piedras. Entonces, las autoridades del plantel no nos dejaron salir. Era un desmadre ese día. Pero como les mencionaba, yo estaba en las canchas. Hasta que se enteraron los machos alfas de mi salón que las involucradas en el problema pues eran las chicas de nuestro salón. Y en su sabiduría de machos, trataron de ir a calmar el pedo para meterse en más pedos. Estaban los dimes y diretas en la puerta. Yo no salí a involucrarme, de hecho me daba risa el asunto, porque se estaban peleando por un patancillo de la otra secundaria. Que porque se la habían bajado, que ble ble ble. O sea, el chisme era digno de un programa de esos de
de corte de talk show de tipo Caso Cerrado o esos de Laura Bozzo en general, donde pues la desgraciada me está bajando a mi güey, no, que es mi güey, que no, que tú, que yo, que no sé qué, y de repente voló una piedra, le pegó a la trabajadora social de mi turno. Entre la furia de la trabajadora social y a que todo nos dio risa porque la profesora esa era horrenda, pues empezaron a volar reportes de tú estás reportado, quiero que estén tus papás aquí, o sea, para la parte interna de nosotros. Y empezaron a volar reportes a quien estuviera cerca, sobre todo porque nos reímos de la susodicha. Le decían la amiguita porque siempre nos hablaba de, oye amiguito, ble ble ble. Tenía un pinche tono de voz tipo Laura Bozzo, pero con una actitud condescendiente que en esos momentos te cagaba la madre. Por eso cuando vimos que le cayó el piedrazo, todos nos reímos, porque la vieja nos cagaba a todos. Y pues ella daba pie muchas veces que el alumnado pues no entrara a clases. Porque pues siempre había un pretexto porque, ay, es que el suéter viene con una manchita mínima, así que no alcanzaste a ver, ya te regresó la vieja esa. O no tenía una pinche semana que te acabas de cortar el cabello, así cortito, casquete corto. Es que, ay, es que solo acordarme me encabrona. Y, ay, ya te toqué el pelo, ya puedo ver el cráneo, ya no te puedo ver el cráneo. Sáquese a la verga, vayas a cortar el cabello. Entonces, por eso, para nosotros fue una catarsis que los de la otra escuela le pegaran a esa señora, a la trabajadora social, que el borlote dentro se hizo más grande. Y entonces, por ella tratar de desquitar su rabia con los de adentro, la cosa solo hizo más que prenderse. Entre los dimes y dirites con la amiguita, con los de afuera, la efervescencia empezó a hacerse más grande. Si no mal recuerdo, ese día ya eran como las 4 de la tarde, ya casi para salir. El desmadre se hizo casi para salir. Entonces estaban debatiéndose los prefectos y los profesores encargados, los asesores creo que eran, de cada grupo, en qué iban a hacer con los alumnos. Las patrullas no llegaban a dispersarlos, porque al final de cuentas las patrullas no podían hacer mucho porque son menores de edad. Tocarles un golpe traería más problemas que soluciones a la larga. Entonces no se podían dispersar, no podía haber nada. Entonces de repente empezaron a decir, no, pues todos los hombres que se salgan y que les partan la madre a esos güeyes de allá afuera, porque solamente así los vamos a correr. Y pues no nos querían dejar salir. Por el lado donde, si no mal recuerdo, estaba la cancha de Fucho Basket, había un almacén de basura al aire libre. Básicamente solo estaba cercado por algunas bardas y había un hueco para que llegaras a aventar la basura, pero tenía una puerta que estaba medio, ¿cómo se dice en español? Medio fácil de abrir. Esa es la mejor descripción que les puedo dar. Una puerta chiquita donde si agachado cabe una persona de 1.20 m, sale sin pedos, que es por donde paseaban la basura. Entonces, ese día estaba vacío el contenedor y se empezaron a salir por ahí. Entonces, los que no tenían vela en el entierro estaban paniqueados, porque si nosotros pudimos salir, ¿qué evitaba que los cabrones de afuera se metieran? Entonces era una pinche locura ese día. Lo recuerdo casi a la perfección, porque pues llegaron los prefectos, se empezaron a poner ahí frente al contenedor. Dos profesores bastante altos, uno que era del taller de dibujo técnico. Sí, los que están preparándose para ser arquitectos. El güey era un pinche roble. Le decíamos el Terminator negro, porque le encantaba hacer deporte y el güey era moreno casi negro.
pero así alto y mamado. Mamadísimo el cabrón. Que tiempo después, en la preparatoria donde fui, también daba clases. Ahí me lo encontré y es un amor de profesor. Pero en ese momento, pues el güey imponía. A ver, acércate, inténtate salir por ahí. Y pues estaba el profesor de educación física, que era todo lo contrario al Terminator. Un güey chaparrito, gordo, de barba. Mientras el Terminator tenía corte... ya han visto la parodia de Terminator de Schwarzenegger, de Los Simpson. Exactamente igual el güey, nada más que en moreno. Entonces, pues entre esos dos no dejaban salirse a nadie. Pero pues de la secundaria había un chingo de formas de salirse. Paradójicamente, la barda que se veía muy alta por dentro, por fuera estaba bajita, de la parte de atrás de los salones, que estaba dentro de esa misma cancha. Entre la confusión, muchos se salieron por ahí, porque cerca de la barda había una pequeña palapa, una mesita donde podías ir a sentar a echar tu lunch en el receso o en el recreo, como lo conozcan. Entonces era muy fácil treparte a la mesita y aventarte sobre la barda. Y por dentro eran como 2 metros, pero por fuera, el borde de la barda hacia donde estaba la banqueta no era ni 80 centímetros. O sea, salirse estaba cagado. Y muchos empezaron a salir por ahí para seguir haciendo desmadre. Pero pues entre la confusión y todo, pues considérenlo así. En ese momento, 20 adultos entre profesores, personal administrativo, prefectos y parte del área social, no podían contener más de 300 alumnos que también querían pues tener parte en ese asunto. Entonces, desde la otra cancha había una cancha de básquetbol full con gradas, que las gradas quedaban directamente hacia una barda que estaba como medio escalonada hasta donde te podías salir. Al lado había un campo de esos de llano, de pura tierra, de fútbol, que tenía una barda a la mitad donde tú te podías recargar para salir. Para salir y entrar de la escuela. O sea, había cabrones que entraban y salían por ese lugar. Ya sea por la parte de atrás, donde les cuento que la barda estaba risoria, por el contenedor de basura, y por esas gradas había un chingo de formas de salirte. Yo utilicé 2 de esas dentro de esta estancia, dentro de lo que fue la secundaria en mi momento. Entonces, muchos también se empezaron a salir por ahí. Y si tenías la suficiente habilidad, podías pasarte a los techos de los talleres. Estaba el de industria del vestido y enfrente estaba el de electricidad. Entonces desde ahí empezaron a sacar bancos y butacas, sillas, y las empezaron a aventar a la calle para pegarlas a los de la otra secundaria. Entonces la gente que estaba en esa orilla empezó a replegarse más hacia la puerta. Y pues la cosa pues no hacía más que escalar, porque ya en ese momento ya había alumnos descalabrados de la otra escuela, porque los bancos eran full metálicos. El asiento, algunos eran de madera, otros eran metálicos. Las sillas que volaban pues eran de esas que tenías tu asiento, la parrilla de abajo para poner tu mochila y una especie de mesita, que es la mejor forma que se me ocurre para explicarles, pues donde tomábamos apuntes. Eran de madera algunas y otras eran de metal. Entonces, entre que ya estaban volando esas madres hacia la calle, se estaban empezando a salir las cosas de control, ya las patrullas empezaron a meterse más, como tratando de dispersar. Echaban el oído de la patrulla, el pitido de la patrulla, trataban de dispersar entrando entre la multitud. Algo que no se dejaron, porque ya saben que no falta el grupito de chamaquitos vergueros que se sienten más que la autoridad. Y ahora, pues el enemigo común era las patrullas, pero se empezaron a aventar de todo también. Y ese día, la campal que era entre puras chicas,
se empezó a desvirtuar más y a desvirtuar más. Y ya era contra las autoridades, contra las del plantel, porque no dejaban, desde adentro no dejaban salir a pues echar paro a quien estuviera afuera, porque abarataron a mucha banda de ahí de mi secundaria, que pues no la debían ni la temían, simplemente estaban en las máquinas que estaban cerca de la escuela. Haz de cuenta, la escuela cubría lo de una cuadra a lo largo, y en las 3 calles de enfrente, a menos de 2 cuadras, estaba ese local de maquinitas donde todos íbamos, donde todos nos reuníamos, donde estaba pues la mera mata de ahí de la zona. Ahí se reunían y donde pasé mucho tiempo conociendo a gente que no debía. Pero esa es otra historia. Entonces empezaron a abaratar a la gente y empezó a bajar toda esa bandita que se juntaba ahí en esa área. Porque uno de los involucrados, a los que abarataron en la calle, pues era, si no me recuerdo, creo que era familiar de uno de ellos. Entonces la cosa se puso más ruda, más gruesa. Entonces ya en cuanto se empezaron a meter estos, pues empezaron a dispersar, porque cuentan los rumores, porque yo no lo alcancé a ver. La neta, pues yo no me acerqué tanto. Yo no me salí, la neta, me dio frío. Yo fui de los que le dio frío, no de los que entró en pánico, porque recuerdo haber aventado pues también de todo del lado del taller de electricidad. Pues porque en el grupito ese de las chicas involucradas había una chica que me gustaba. Ya ven, cuando eres simpa haces muchas pendejadas. Pero sí, se presume que ya empezó a haber fuscas en ese momento, entonces sí se escuchó un estruendo en el aire. Y de repente empezó a correr gente, a gritar como pinches locos. Yo asumí que eran petardos, porque también nos estaban petardeando. Pero eso fue lo que yo asumí, porque yo ya no me acerqué a donde se había concentrado la gente, porque me dio hueva. Ya no, ya me voy a bajar de la pinche azotea del taller. La neta me dio hueva y me metí al taller. Ya, si se van a dar en la madre, que se den en la madre. Si entran, pues ya veremos qué hacemos aquí. Aquí hay herramienta, podemos picar a alguien. Ese fue mi pensamiento. Pero todos alcanzamos a escuchar ese desmadre, porque sonó el estruendo y de repente empezó a correr gente. Se escuchó cómo corrían y empezaron a gritar desesperados. Lo bueno, creo que nadie salió herido de ese plomazo. Sí se dispersó la gente. Se fueron. A los que abarataron de mi escuela, pues estaban ahí, lo estaban checando y atendiendo entre los mismos güeyes que salieron a hacerla de a pedo. Pero esa historia casi no la cuento, porque la neta, pues es algo que solamente sacas cuando estás en una peda o estás bajo medicamentos fuertes, como lo estoy ahorita. Pero lo recuerdo porque fue una de las cosas más locas que viví en la secundaria. Hablando de pues de historias extrañas, violencia innecesaria. Y al final, las que estuvieron en el pedo ni les hicieron nada. Hubo un chingo de citatorios, hubo un chingo de suspendidos, expulsados. Bueno, el saldo de expulsados fueron como 2 personas nada más, que fueron los que empezaron a aventar bancas, que fueron los que alcanzaron a checar, a los que alcanzaron a ver. Yo me salvé de pura pinche cagada. Para ese entonces yo ya había regresado bien a clases, yo ya no me dedicaba tanto a las clases, aunque sí me gustaba pasarme a echar una máquina antes de entrar a la escuela. Pero eso marcó mucho a mi secundaria, como de, pues estos cabrones están locos y hay mata muy pesada ahí como para que vayamos a hacerla la pedo. Esa historia, esa cosa que pasó, nos dio una fama de agresivos y que tenemos nexos con las pandillas de los alrededores.
La neta, había muchos de mis valedores que sí. Bueno, valedores no. No estábamos en ese nivel, pero sí mis compañeros. Que pues sí lo eran. Se juntaban con ellos y activamente decían que pertenecían a ese grupo. Entonces, pues se dispersaron, como les mencionaba, se acabó el pedo. El saldo fueron los expulsados. Mi salón, la mitad estuvo suspendido. Y no quiero especular más, pero porque probablemente así fue, quiero garantizarles que a lo mejor hasta media escuela fue suspendida. Porque hubo muchas reuniones de padres de familia de los involucrados, a los que empezaron a cachar en el pedo, los que estuvieron activamente y los que se salieron de la escuela a hacerla de a pedo. Los que nos quedamos en los salones, en los talleres, pues fuimos eximidos porque nos encontraron en los salones. Nos salvamos nada más por eso. Pero hubo mucha gente, mucho güey, mucha chica que sí se aventó a... Pues vienen a molestar a los que no la deben y la temen. Les vamos a partir la madre. Y esa historia es real. Es de mis tiempos de secundaria. Y solamente me dejó una lección. Bueno, un par. Primero, las morras que estuvieron en taekwondo suelen ser, la mayoría, muy agresivas. Segunda, la violencia no resuelve nada, solo acarrea más violencia. No es necesario. Pero tienes que pasar por ese tipo de cosas para entender que la violencia no es la solución, que la violencia no es la forma de resolver las cosas. Ha quedado bastante claro a lo largo de mi vida que este tipo de cosas siempre hay una lección que aprender. Por muy pendejo que seas, aprendes algo. Algunos aprendieron que pues no hay que saltar por alguien que no conoces, por mucho de que tengas sensación de pertenencia porque son de la misma escuela. A veces ni los conoces y pues te termina yendo mal por andar de verguero en la calle. Otros tuvieron una muy buena lección de pues no te involucres con las personas que tienen pareja, porque de ahí muchas de las chicas involucradas en ese asunto como que mantuvieron más su distancia con las personas que tenían pareja, porque siempre había noviecillos en el salón. Y la otra, no seas un pinche simp. No porque la chica que te guste esté involucrada en un conflicto, tú también tienes que. Y ocurrió con mucha suerte ese día. Como les menciono, yo me fastidié de estar haciendo cosas estúpidas. Y con eso aprendí una muy valiosa lección. Como les mencionaba, las anteriores. Y sobre todo, pues, no hay que simpear. Pero eso ya lo entendí hasta muchos años después. Y cambiando completamente en el orden de ideas, pero otra anécdota así. Recuerdo, pues, esta, no sé, como que me está dando ganas de no contárselas. Porque es de mí sin piano y no me llama la atención. Mejor vámonos más para atrás. A finales de los años 90, principios de los 2000, cuando yo iba por ahí de tercero o cuarto de primaria, no me acuerdo bien. Como en alguna de las anécdotas que yo les conté, yo no era de los niños los que se consideraban reyes del recreo, pero tenía mi encanto. Que después no sé qué me pasó, pero ya, ese es otro asunto. Pero siempre, como en otros podcasts he dicho, yo era un fanático del
fútbol, pedernido. Mucho porque me tocó ver un Cruz Azul mágico en ese entonces, cuando fueron campeones en el 97. Sí, referencia a otro podcast. Y otro tanto influenciado por los supercampeones. La repetición no sé cuál de la primera serie que vimos como un chingo de años. Pero para mí, la hora del recreo siempre era jugar fucho. Mucho fucho. Un chingo de fucho. Es más, en mi cabeza no había otra cosa que no fuera Caballeros del Zodiaco y fucho. En sus momentos, Dragon Ball. Pero fucho y Caballeros del Zodiaco era lo que dominaba mi cerebro. Entonces, desde ahí ya hacíamos la vaquita para comprar pelotas. Que estaban prohibidas en el recreo porque siempre generaban problemas. Sobre todo con los grupos de niños pequeños contra los de grados más avanzados, que eran muy abusivos. Recuerdo muy bien ese día porque yo prácticamente compré la pelota. Esa pinche pelota costó 5 pesos. De los cuales yo puse la mayoría porque me daban 3 pesos para gastar. Sí, en ese entonces podías comer con 3 varos en la escuela. 1.50 era una Lulú o una chaparrita. Y el otro peso con 50 eran los tacos de guisado. Pero ese no es el punto de mi historia. Pero sí, es para que vean un poco la escala de lo que ha cambiado el poder adquisitivo de las personas a lo largo del tiempo. Entonces, ese día nuestra pelota ya había durado, nos encantaba echar la reta, nos encantaba jugar en el patio. Hasta que llegaron los de sexto, los que ya estaban para largarse de la primaria. Yo ya no estaba protegido por uno de mis primos que estuvo ahí. Creo que compartimos como 2 años en la misma primaria. Primero y segundo los mayores no me molestaban porque pues él estaba. Él era como mi escudo. Igual, en la universidad. Los primeros semestres. Con él, ahí pues no me hacían nada hasta que se fue porque pues tuvo que irse a la secundaria. Y recuerdo que los que se quedaron en sexto pues eran pues, puro chamaquito verguero que se quería sentir muy, muy importante porque pues quiero suponer que sus papás no los querían. Les faltaba validación de sus padres y por eso querían llamar la atención siendo las personas violentas de la escuela. Las personas que pues siempre estaban haciendo desmadre, las que causaban problemas, los que siempre andaban en conflicto con quien se les atravesara. Y pues entonces, para mí era muy sencillo pues meterme también en problemas. Porque no era alguien fácil de tratar tampoco. Era muy terco. Sigo siendo muy terco. Pero en ese entonces ya había pasado algo importante en mi vida. Yo había entrado a clases de defensa personal, karate específicamente, porque me agarraban mucho de su pendejo. Y entonces esto tenía como que mi chip de la violencia completamente liberado, como cuando liberas tu teléfono que trajiste de Gringolandia para poderlo usar aquí y ya puede hacer cualquier cosa. Así me sentía. Entonces, ese día, pues, nos citaron la pelota. Yo me enojé porque pues, yo prácticamente la había comprado y pues tenía fama de que me gustaba proteger cosas improtegibles. Entonces la hice de a pedo con el gandul que nos quitó la pelota. El desgraciado la aventó a la calle. Hubo personas que la fueron a recuperar. Empezaron a gritar bolita por favor. El clásico bolita por favor. Mientras yo me encaraba con los de sexto.
3 cabrones más grandes que yo. En ese entonces creo que medía cerca del metro. Esos cabrones como 1.30 m. Eran unos pinches monstruos para mí. Para mi estatura de ese entonces. Un Kion Mulai chiquito, pero que le encantaba hacerla de a pedo porque iba a karate. Ya ves, un poquito de artes nupciales y ya te sientes bien vergas. Entonces empecé a hacerla de a pedo, nos empujamos, me metieron un putazo en la nariz, me salió sangre y me le fue como pinche gato boca arriba con todo lo que traía al mono ese. Me agarraron los otros 2 pinches gandules. El punto es que ese día terminé emputado, pateado y humillado en el piso. Y todavía tuve la audacia de decirles: nos veo afuera en la salida de 1 por 1, culeros. Bueno, no culeros porque no decía groserías en ese entonces. Cuando era niño no decía groserías porque me regañaban mucho en casa. Pero sí, me quería agarrar a putazos de 1 por 1. Porque los 3 juntos no pude. Pero de 1 por 1 sabía que mínimo unos pinches narizazos en su cabeza sí le iba a dar. Entonces, yo tan terco me aplasté ahí en esa cancha por donde era la puerta de salida, si no mal recuerdo. Y estaba emputado, de hecho no me quería meter a clases. Yo me quería quedar ahí, esperarlos, para agarrarlos de 1 por 1. Mi cerebro en ese entonces pensaba que era una pinche idea audaz. Pero hubo una persona muy atinada en ese momento de mi existencia, que básicamente habló conmigo y me llevó a regañadientes de ahí. Era mi crush de la primaria. Una persona muy amable, muy chingona, que hasta la fecha quiero apostar que sigue siendo esa persona que recuerdo. Entonces, yo soy de esos que si el pedo ya no se mueve, me relajo y se me va el enojo. Y justamente, pues se me fue el enojo. Ya no me acordé, ya no pasó nada, ya no hubo putazos. Es más, fue un evento tan aislado que ni la gente que estaba haciendo guardia, que en esos momentos hacer guardia era que un grupo en específico de la escuela se ponía a cuidar pues las zonas de aledañas, que no hubiera pleitos, no hubiera problemas, no hubiera nada extraño. Nadie se enteró. Me salvé de suspensiones, que la jefa y el jefe me hicieran pues ver que soy estúpido y no sé resolver las cosas. Y sobre todo porque mi crush de ese entonces tuvo el atino de pues hablar conmigo, evitar que fuera un completo imbécil y que me metieran en un problema más grande. Creo que en ese entonces debió haber entendido que la violencia no es la solución. Y como les conté en otro podcast, de niño era bastante agresivo después de que me metieron a defensa personal. Por eso me dejaron de llevar. Porque me volví una persona bastante agresiva. Porque al final de cuentas pues era pues toda la mierda acumulada de tantos años que me estuvieron molestando, que me estuvieron paseando, que la gente se pasaba de lanza conmigo. Por eso me dejaron de llevar a defensa personal, porque pues no dudaba en meterme en problemas. Era algo muy común para mí el pelearme con alguien. Y entonces pues la historia queda con una moraleja. La violencia no soluciona nada. Si eres de mecha corta pero te enfrías de la misma forma, deja de hacerle la mamada y no te metas en problemas. Pero estas dos historias son cosas que
Me gustaría platicar más con la gente, pues son buenas historias de peda. Pero al mismo tiempo, no me darían el tiempo ni el espacio para contarlas bien, porque habría miradas de no mames, no te creo. Pero yo sé que estas dos historias son cosas que definen mucho de mi carácter, de quién soy. Y el tratar todo el tiempo de dialogar antes de irme a los putazos es algo que suelo hacer en mi día a día para resolver mis problemas. Con el paso del tiempo, esa agresividad contenida la he sabido dominar. Tengo muchísimo autocontrol en lo que es este tipo de situaciones. Aprendí a mantener la cabeza fría con el paso de los años, con el paso de la vida, entendiendo que no todo se resuelve con putazos. No se resuelve así. La verdad, no es una solución la violencia. A veces es necesaria porque hay gente muy estúpida que no te entiende con palabras. Hay gente que solamente entiende cuando la violentas. Y esos son los casos extremos donde la debes de usar. Donde es un caso inevitable, donde sin importar que tú seas un niño, un adolescente, un cuasi adulto, un adulto, si no entendió por las buenas, no entendió cuando lo acusaste con las autoridades correspondientes, y la situación sigue siendo la misma y se está volviendo insoportable, hay dos cosas que puedes hacer. O le partes la madre, o te cambias de trabajo, te cambias de lugar, te cambias de ubicación y te evitas el problema. Eso ya va a depender mucho de cuál sea tu carácter y tu naturaleza. Si es una persona muy pacífica, ya vas a dar la vuelta a la situación. Ya sea cambiando de tu lugar, buscando que te trasladen a otro sitio si la empresa tiene más lugares. Si eres en la escuela, ignorando al tipo, tipa, lo que sea, helicóptero Apache que tengas enfrente. Y la otra pues es partiendo en la madre. Muchas veces cuando llegas a ese punto suelen entender las cosas que contigo no se juegan. Sobre todo porque son personas que necesitan validación constante de que están haciendo las cosas, que necesitan presumir que están haciendo las cosas, y si llega alguien más chingón que ellos, se sienten desplazados porque las miradas van con esa persona que sabe hacer las cosas mejor. Y te va a pasar, y me va a pasar, a todos los lugares donde vayamos. Siempre va a haber un güey cagapalos. No sé si vieron en las noticias, en redes sociales, a la persona que le cambiaron su bebida por un producto de limpieza y después murió por esto. Pero fue porque la persona se dejaba bulear. Las personas que son las autoridades dentro de la empresa pues lo tomaron como bromas entre compañeros porque fomentan ese tipo de comportamiento. Para que no te pases esas cosas, yo te puedo recomendar dos cosas, principalmente. Salte de ese trabajo, de ese lugar de mierda donde estás. O si quieres que no haya otra víctima dentro de lo que es el círculo laboral, parte de la madre. Sí, se van a ir al MP, a lo mejor los van a suspender, pero ese cabrón va a entender. Contigo no se juega. Intimídalo. Sí, yo sé que la violencia no es la respuesta, pero a veces es la única salida. Si no te puedes defender tú, el mundo te va a comer. Si hay gente perra, tú tienes que ser perra y media muchas veces. Lastimosamente así funciona. Pero tú, si me estás escuchando y eres menor de edad, todavía estás en el punto donde estás definiendo tu personalidad, procura no usar la violencia. La violencia nunca va a ser la solución. Para eso tenemos leyes, para eso hay sanciones.
Pero si es tu último recurso, hazlo. Pero ten en cuenta que la gente que es muy patán suele jalar a su banda, al grupo de patanes con el que se junta, porque no son lo suficientemente valientes como para enfrentar sus problemas solos. Necesitan quien les cubra la espalda para que sigan alimentando su idiotez. Ten en cuenta que el pelearte con alguien podría desencadenar tu propia inexistencia. Porque siempre va a haber alguien que chillotee mucho y va a jalar banda y se va a poner el pedo más caliente. Tampoco digo que se quede impune. Pero si te vas a pelear, ten amigos de confianza con los que sabes que si alguien se va a meter, tú también vas a contar con ellos para que el asunto no se vuelva más, pues, dañino de lo que podría pasar. Para que tampoco acabe en una tragedia porque te metiste con la persona equivocada. Entonces, mi único consejo que te puedo dar a ti, persona que me escuchas, ya sea que seas un adulto, un adolescente, un niño, rodéate de personas chingonas, que sepas que si algo pasa van a sacar la cara por ti y viceversa. Si ves que a uno de tus valedores se lo están moqueteando y ya es más de una persona, agarra una pinche escoba y empieza a aventar madrazos, porque tu valedor podría no salir de esa. Un pinche mal golpe, una muerte cerebral, no se la desees a nadie ni a tu peor enemigo, pero a tus amigos cuídalos. Porque no sabes si tú vas a necesitar el paro en algún momento, y si hay que tirar paro a tus mejores amigos, pues hay que hacerlo. Recuerden que es todos para uno y uno para todos. Si cae uno, caen todos. Pero que no se diga que no se pudieron defender entre ustedes para que nadie abusara de ustedes. Entonces, ya para concluir, pues no se dejen del mundo. Realmente la gente normal, la gente común, no suele entender palabras. Suele solucionar todo con la violencia porque pues, es lo que les enseñaron en casa, y los libros de texto no son lo suficientemente educativos como para que se puedan defender. La otra, no molesten a nadie. La neta, si se mantienen alejados de los pedos, es porque realmente no les gusta el conflicto. No defiendan lo indefendible, pero tampoco protejan los abusos. Si estás viendo que están molestando a tu valedor y tu valedor va a levantar una queja a donde sea necesario levantarla, únete a esa queja. Porque al final de cuentas, una sola voz no es suficiente para que se haga escuchar, pero varias ya hacen ruido. Así que, ya para finalizar este asunto, pues, si tienen alguna anécdota así que suene como locochona, disparatada, pero que saben que es verdad porque les pasó, cuéntenlos en los comentarios. Estaría súper chingón saber de ustedes que tienen ese tipo de situaciones a su alrededor o en su vida pasaron, porque al final de cuentas son cosas que formaron su carácter, y estaría chido que nos comentaran qué pasó. Si está dentro de los parámetros aceptables, probablemente las leamos al aire un día de estos. Así que por ahora, recuerden que la violencia no es la solución. Quéjense de lo que se tengan que quejar, acusen a quien tengan que acusar, pero no se agarren a vergazos jamás. Así que yo soy su amigo convaleciente aquí en Moonlight, y esto es En lo que cae algo.